La palabra de Dios es nuestro manual de fe y conducta. Nos enseña prácticas que son esenciales y necesarias, pero va más allá de solo indicarnos lo que es correcto. También nos orienta sobre cómo llevar a cabo esas acciones, es decir, hacer lo correcto de la forma adecuada. Este es el tema que discutiremos hoy. Acompáñame y en unos minutos entenderemos mejor lo que la Biblia dice sobre esto. Hoy estoy en Querétaro, México, para traerte un mensaje especial. El texto que quiero compartir está en Santiago 4, versículos 2 y 3. El versículo 2 dice: codician y no obtienen, matan y sienten envidia, pero no pueden conseguir nada, luchan y hacen guerras, no tienen nada porque no piden. Y en el verso 3 dice: piden y no reciben porque piden mal para satisfacer sus deseos. Primero menciona a quienes no reciben porque no piden. Luego menciona a quienes oran, incluso piden, pero lo hacen sin resultados. El primer grupo no hace lo correcto, que es orar. El segundo grupo sí hace lo correcto, que es orar y pedir, pero no lo hace correctamente. Lo que nos lleva a la siguiente conclusión: solo obtendremos resultados si hacemos lo correcto de la manera correcta. Podemos aplicar la misma verdad a la cena del Señor. Pablo la llama en su carta a los Corintios el cáliz de la bendición. Se cree que hay bendición al cenar. Sin embargo, él dice que debemos examinarnos a nosotros mismos, porque si alguien participa del cuerpo o de la sangre del Señor de manera indigna, será culpable de juicio. Es decir, si él cena, que es lo correcto, de la manera incorrecta, no tendrá buenos resultados, al contrario. Esto significa nuevamente que no basta con hacer lo correcto, debemos hacerlo de la manera correcta. Y esto se aplica a otras prácticas. Cuando miramos, por ejemplo, la cuestión de las ofrendas, vemos a Dios aceptando la ofrenda de Abel, pero rechazando la de Caín. Y el problema no es lo que cada uno hizo, ambos ofrecieron. Pero cuando Caín se siente resentido, la conversación de Dios con él en Génesis 4:7 es: si haces lo correcto, no serás aceptado. Dios decía que el problema no es lo que hiciste, sino cómo lo hiciste. Mientras Abel ofrece a Dios las primicias de su rebaño, priorizando a Dios, Caín, tras un tiempo, entregó su ofrenda, lo que significa que dejó a Dios para el final. La manera en que realizamos algo también decide si Dios aceptará eso o no. Por lo tanto, repito e insisto, no basta con hacer lo correcto, también debe hacerse de la forma adecuada. Y al hablar de la forma, podemos incorporar al corazón elementos significativos que se relacionan con nuestras motivaciones, que son las respuestas a esos interrogantes internos. El por qué. ¿Por qué Caín ofreció? ¿Por qué Abel ofreció? Uno se preocupó por honrar a Dios, poniéndolo primero y a sí mismo al final. El otro se coloca a sí mismo primero y a Dios al final. Por lo tanto, no podemos juzgar como correcto o incorrecto solo lo que se hace, sino cómo se hace. Y esto debe hacernos entender que la palabra de Dios no solo nos indica lo que es correcto, hablando de las acciones mismas, sino también sobre la manera de hacer eso. Y la forma a menudo incluye aspectos como la motivación. Lo que veo es que muchas veces los cristianos no utilizan la combinación de estas dos cosas en un solo conjunto, haciendo lo correcto de la forma adecuada. A menudo no hacen lo correcto, o hacen lo que deben, pero mal. Y muchas veces se preguntan por qué no ven resultados. Necesitamos entender que los resultados provienen de la suma de ambos. Por otro lado, hay cristianos que no hacen lo correcto, porque simplemente se excusan con aquellos que lo hacen de la manera incorrecta. Por ejemplo, un día estaba conversando con una persona y él dijo: no, creo que el ayuno causa más daño que bendición en la vida de alguien. Miré y le dije: ¿cómo es eso? Él mencionó que solo hay que observar a los fariseos, los hipócritas que Jesús reprendió. Le dije: basta. Le dije: Jesús dijo: a los discípulos se les advierte que al ayunar no actúen como los hipócritas. Jesús no dijo que porque los hipócritas hacían lo correcto, que era ayunar de la manera incorrecta, entonces había que dejar de hacerlo. Y de repente las personas no solo toman lo que él no dijo
y cambian completamente lo que Él dijo, sino que usan eso como excusa para no hacer lo que Él dijo que teníamos que hacer. Entonces, si alguien está ayunando con la motivación equivocada, si cree que el ayuno genera mérito, reconocimiento o justicia propia, el problema es de él. Sabemos que la gracia se obtiene solo por la fe. Entonces, el ayuno, para que sea un medio de gracia, como siempre se ha definido a lo largo de la existencia y la historia de la Iglesia, defendiendo las prácticas bíblicas, tiene que ser un acto de fe en Dios. No tiene nada que ver con la justicia propia. No se trata de mérito, no se trata de pagar un precio, y podemos hacerlo de la manera correcta. Simplemente porque entendemos la necesidad de mortificación de la carne, porque queremos centrarnos en buscar a Dios, que es el propósito principal del ayuno, y lo correcto, realizado correctamente, producirá resultados y resultados distintos. En otras palabras, esto realmente nos bendecirá. Me doy cuenta de que, de la misma manera que esta excusa del ayuno, he enseñado mucho sobre el cuidado del cuerpo, la teología bíblica del tema, aunque a veces algunos se resisten, dicen, no, Luciano está predicando el culto al cuerpo. Yo digo que de ninguna manera. Hablo del cuidado del cuerpo. La Biblia dice que el cuerpo no es nuestro, fue comprado, como dice Pablo en 1 Corintios 6, 19 y 20. Debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, lo que implica un cuidado. La Biblia dice en Efesios, en el capítulo 5, verso 29, que Cristo cuida de su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, los miembros de su cuerpo, y también debemos cuidar. Pero las personas simplemente ven esas declaraciones como si mucha gente lo hiciera por vanidad. Digo, está bien, si alguien hace lo correcto, que es cuidar de su salud, por motivos equivocados, es un problema de él. Tú y yo, al igual que la lógica que aplicamos aquí sobre el ayuno, no dejamos de hacer lo correcto solo porque alguien lo hizo de la manera incorrecta. Así que lo hacemos de la forma correcta. Por ejemplo, cuando Pablo habla sobre el ejercicio físico, en 1 Timoteo 4, verso 8, dice, el ejercicio físico tiene poco provecho, la piedad, sin embargo, es provechosa para todo, porque tiene la promesa de la vida presente y futura. Él menciona que uno tiene escaso beneficio, el otro mucho, o que todo resulta útil. Ese poco o mucho depende de la comparación. Así que menciona que el ejercicio tiene escaso beneficio, ya que la piedad, a diferencia del ejercicio, tiene un impacto eterno y la promesa de la vida presente y futura, aquella que ha de venir. El ejercicio no afecta tu eternidad. La falta de él puede llevarte a la eternidad antes, pero no cambia tu destino, aunque tiene beneficios. Pero Pablo está escribiendo esto para una generación que no conocía el sedentarismo. Y la expresión que usa, el ejercicio, la palabra griega, se refiere a aquellas personas que no tenían el mínimo movimiento necesario para su salud. Ellos se movían, no había, como dije, sedentarismo, todo trabajo era de alguna manera manual. Las personas hacían esfuerzo desde plantar, cosechar, cuidar de los animales, producir alimentos, partir leña, todo estilo de vida ya daba lo básico que necesitamos para estar saludables. Cuando Pablo usa esta palabra griega, toma una cultura grecorromana. No solo en el Imperio Romano, en tiempos de Pablo, sino desde el Imperio griego, existía esa cultura del culto al cuerpo. ¿Por qué las personas hacían esto? Procedimiento estético o, usando una palabra más directa, vanidad. Ahora, Pablo menciona que hay ventajas, ya que aunque las personas tuvieran la motivación errónea de la vanidad, tendríamos beneficios para la salud. Si tú y yo, en lugar de usar la vanidad, que es incorrecta, como excusa para no hacer lo correcto, y hacemos lo correcto, que es el ejercicio de la manera correcta, con la motivación adecuada, honrar y glorificar a Dios, sin querer mostrar nada a nadie, déjame decirte algo que la iglesia debe redescubrir, es la importancia de los buenos modales que siempre han guiado la vida cristiana. En tiempos como los que vivimos, simplemente estamos absorbiendo la mentalidad mundana y la gente se preocupa cada vez más por mostrar su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Así que la pregunta es, no hay manera de hacer lo correcto, de la forma correcta, sin querer mostrarlo a nadie, porque quiere tener resultados que no necesitan ser evidentes para los demás, sino que honren a Dios y determinen una mejor calidad de vida. Y podemos hacer lo correcto, sino bien. Necesitamos dejar de usar como excusa a aquellos que hacen lo correcto de la manera incorrecta, para no hacerlo nosotros y combinar ambas cosas, porque cuando las combinamos,
No importa si hablamos de disciplinas naturales como el ejercicio o de disciplinas espirituales como la práctica del ayuno y la propia oración que mencionamos desde el principio, si hablamos de motivación, porque muchas veces alguien puede estar aspirando a algo que es correcto en sí mismo, pero por una razón equivocada. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que si alguien desea el episcopado, que es liderazgo de la iglesia, busca una gran obra siempre que tenga la motivación adecuada. Servir a Cristo. Ahora, si la persona es impulsada por orgullo y solo busca una posición por la satisfacción de su ego, la situación es clara. Al ser aspirada por motivos falsos, se hace condenable. Es por eso que es fundamental que en todo momento analicemos no solo lo que la Biblia nos enseña a hacer, sino también nuestras motivaciones internas. Esta combinación nos lleva a un lugar de sabiduría en el entendimiento y a una comprensión bíblica más amplia en su visión general. Nos ayuda a cumplir el plan y propósito de Dios de manera práctica. Así que lee las Escrituras, tratando de entender no solo lo que debes hacer, sino cómo debes hacerlo. Y cuando hablamos de cómo, no se trata solo de la manera. Muchas veces esto también respeta las motivaciones. Si siempre tenemos en cuenta ante el Señor estas cuestiones en nuestra relación personal, guiados por el Espíritu Santo, Él mostrará lo que hay en nuestro corazón. Podemos añadir el autoexamen, que es una guía que tenemos en la cena, que el hombre se examine a sí mismo, con el examen divino. La oración del salmista, escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón y ve si hay en mí algún camino malo. Uniendo el autoexamen con el examen divino, dejándonos ser guiados por el Espíritu Santo, podemos ver si hay malas motivaciones y lo que dice la Biblia. No será complicado realizar los ajustes pertinentes y así poder experimentar lo que Dios nos ofrece de manera completa. Confío en que esta guía te ayude de manera práctica en tu vida diaria con Dios.